Muchas gracias, Carlos. Mira, sí, nosotros nos gusta hablar de que hay tres grandes rubros. Como platicábamos, el medicinal definitivamente es el más importante. Hay muchos mexicanos que padecen dolores, hablamos de 40 millones de mexicanos que todas las noches toman una pastilla o una pomada para dolores crónicos. Y comparándolo con el lúdico, pues hay 8 millones de personas que fuman marihuana lúdicamente, lo que significa que en realidad el lúdico no es más que la cereza del pastel. Y a nosotros nos gusta hablar de una economía verde porque la situación geográfica que tiene el país nos da una competitividad enorme contra el resto del mundo. México debería de estar pensando hoy en día en cómo convertirse en el primer productor de patentes canábicas en el mundo, porque eso le traería al país una derrama no solo económica, sino intelectual, que hoy nos caería muy bien en la situación en la que nos encontramos. Y como mencionabas antes de que estuviera yo al aire, la parte industrial es una parte importantísima, porque lo que esta planta ayuda es al medio ambiente. Hoy el gran problema que tenemos en esta humanidad es el medio ambiente. Estamos pensando en tratar de colonizar Marte, donde ni siquiera están las condiciones para que podamos vivir bien, en lugar de pensar cómo podemos limpiar los mares de tanto plástico que hemos tirado. Y como mencionabas, las fibras del cannabis nos pueden producir plásticos biodegradables en 80 días. Nos pueden producir papel que en lugar de que nos tome 20 años para hacer un papel de baño, esta planta nos produce la misma pulpa en 20 semanas. Lo mismo con los biocombustibles, con las telas, pero sobre todo donde nosotros encontramos la ventaja más importante es en poder crear un nuevo cultivo dentro de la agricultura mexicana. Si nosotros logramos desarrollar este cultivo y logramos cambiar la base de la agricultura mexicana, vamos a lograr sacar a millones de mexicanos de la pobreza extrema. Y te quiero poner datos reales. Hoy un mexicano de temporal que tiene sus tierras en el norte del país, donde llueve menos, su promedio cuando siembra maíz por temporada es de 1.2 a 1.3 toneladas por hectárea. La tonelada de maíz hoy se encuentra por entre 4.500 y 5.000 pesos. Entonces estamos hablando que una familia de mexicanos tiene para vivir con 5.000 pesos durante 6 meses. Obviamente ellos utilizan este maíz no para la venta, sino para autoconsumo. Ellos transforman este maíz en tortillas y es de lo que se alimentan el resto del año. Si nosotros le cambiamos a esa agricultura al cáñamo, el cáñamo es como el puerco, se ocupan todas las partes de la planta, ya que puedes ocupar el grano para crear alimento, cremas, plantas, y puedes utilizar las hojas, puedes utilizar los tallos y puedes utilizar la raíz. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Hoy el mismo agricultor del que hablábamos del norte del país, que gana 4.500 pesos en una temporada agrícola, hoy él podía estar recibiendo 26.000 pesos por el grano y 32.000 pesos por la fibra, y eso pues impactaría tremendamente en las economías más pobres del país. ¿Cómo percibes, Guillermo Nieto, o cómo percibiste, lo pregunto en pasado, la receptividad por parte de los senadores de la República? ¿Cómo están leyendo ustedes estas declaraciones como la de hoy del presidente López Obrador, como las de hace 3 días de la secretaria Olga Sánchez Cordero, más todas las que podamos ir rescatando en términos del registro informativo? ¿Cómo están leyendo ustedes el ambiente a favor de comenzar, yo no sé si pueda todo de golpe, pero sí de ir avanzando en ese camino? Mira, nosotros celebramos y agradecemos a todo el gobierno federal que hoy está dándole una oportunidad nueva a muchos mexicanos que queremos estar dentro de una nueva economía, y están quitando tabús muy importantes, porque esto, como platicábamos, Carlos, es el futuro. Mira, déjame darte otros datos muy importantes de esta planta y de la parte ecológica. El cáñamo, por la manera en la que se siembra, por su densidad, es la planta que más dióxido de carbono puede transformar por metro cuadrado.
Hoy en Estados Unidos hay unas cosas que se llaman el impuesto al carbono, que es el impuesto que le ponen a todas las empresas que contaminan, sean transportistas, sean productoras de carne, y ellos lo que les están diciendo es, por cada tonelada de carbono que tú produzcas, o buscas limpiarla de una manera natural o tienes que pagar un impuesto. Y hoy se están haciendo granjas solares muy grandes en Arizona para poder cubrir estos taxes de carbono. ¿Por qué es importante esto? Porque para tú hacer una granja solar son inversiones muy grandes. Si nosotros podemos, en lugar de utilizar la granja solar, empezar a utilizar esta planta, que aparte ayuda mucho más, pues vamos a poder darle trabajo a las zonas más escondidas del país, que toda su vida se han dedicado a trabajar esta planta, y que no las podemos dejar fuera de esto, dentro de esta economía verde, porque son la gente que ya tienen el conocimiento de esta planta, son la gente que la han trabajado durante los últimos 30 años. Guillermo Nieto, finalmente me quedo con esto tratando de resumir de cara a los televidentes, a los radioescuchas, Guillermo, 3 vertientes: el uso médico con estas cualidades antitumorales, anticancerígenas, antiinflamatorias, antiepilépticas, antidepresivas, como un potente y muy efectivo y mucho menos nocivo analgésico que, por ejemplo, los opiáceos, ¿no?, como la morfina, que tienen, bueno, pues otra serie de implicaciones. Es decir, tiene un uso medicinal probado, que ya está inclusive autorizado en México y que sobre ese se va a regular. Ese es un camino ya andado. El otro, el de los fines industriales, que es del que estamos hablando contigo, el cáñamo y todas las, digamos, ventajas competitivas que tiene frente a muchos productos similares, el bajo impacto ambiental, la nobleza en términos de producción financiera que puede tener. Y ese tercero que mencionabas, que decías, bueno, es como la cereza del pastel, cuando hablamos del tema de para fines lúdicos. Y me parece, sin embargo, que esa es como la imagen que queda, ¿no? Es decir, cuando hablamos de regularizar la marihuana o el cannabis, la primera imagen que viene es si va a haber tienditas de mota como en California, si uno podrá, siendo mayor de 21 años o de lo que se regule, porque eso es lo que tiene que hacer la legislación, la COFEPRIS, las autoridades públicas, lo que tiene que hacer el gobierno, pues es regular, normar esos criterios, pero queda esa impronta, y esa me parece que es muy potente, porque esa va vinculada, va de la mano con la otra imagen, la del narcotráfico, y esta otra idea de, digamos, muy simplista, que durante años mantuvo enterrado el debate, mantuvo escondido este debate, que era, pues, ¿cómo les vas a quitar el negocio a los narcotraficantes? ¿Qué va a pasar? Y muchas cuestiones que, bueno, tú las conoces mejor que nadie al estar ahí al frente de esta Asociación Nacional de la Industria del Cannabis. ¿Le ves pies para que en las próximas semanas, meses, años, pueda México dar estos pasos hacia donde tú has descrito ya con mucho detalle de todas estas ventajas que podríamos tener, hablando inclusive del clima y de la ubicación geográfica del país, en fin, de todas estas bondades, Guillermo? Sí, mira, nosotros estamos muy contentos con lo que está pasando. La verdad, la oportunidad que nos ha dado el Senado de escucharnos, para nosotros es un ejercicio democrático muy importante. Y nosotros creemos que, primero, lo que tenemos que estar muy pendientes es que lo que pasó en la legislación pasada, que en verdad es un crimen, es que solo dejaron importar los medicamentos. Si nosotros solo nos dedicamos a importar medicamentos, lo único que estamos haciendo es encareciéndole el producto a la gente más necesitada. Y eso hay que tenerlo muy, muy conscientes. Es más, México debería de pensar en no dejar entrar los productos médicos, sino crearlos aquí para desarrollar la industria del cannabis y poder crear una economía verde.